Hola grupo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Dando paso a esta nueva forma en la que vamos a estar trabajando de aquí al 20 de abril, vamos a comenzar con nuestra primera grabación de la sesión correspondiente al sábado 21 de marzo. Recuerden que esta unidad que estamos abordando es esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Ya vimos en nuestra última sesión presencial, vimos los otros trastornos psicóticos como el trastorno delirante, como el trastorno psicótico breve, esquizofreniforme y esquizoafectivo. Y dejamos para el final justamente la esquizofrenia como tal. Esta sesión y la siguiente vamos a estar abordando esta temática. En la tercera sesión voy a hacer algunos comentarios puntuales de la película que ustedes ya habrán tenido que ver para esa sesión. Y la última grabación, que será del sábado 18 de abril, será un repaso de todo nuestro curso, pues para que estén listas para el examen. Recuerden que tienen que hacer un cuadro comparativo de los trastornos que estuvimos y junto con la esquizofrenia, revisando en aspectos muy puntuales como la duración, cuáles son sus síntomas característicos, etcétera. Todas las actividades que estaban programadas se van a seguir llevando con normalidad. Bien, vamos entonces. La esquizofrenia. Les había comentado que la esquizofrenia tanto aparece tanto en la CIE-10 como en el DSM-5. Vamos a centrarnos más en el DSM-5, sin embargo quiero que revisen un poco en la CIE-10 cómo aparece. Les mencionaba que nos habla de diferentes tipos de esquizofrenia, la CIE-10, en función de el síntoma predominante, como ahorita vamos a ver. La CIE-10 nos dice que los puntos fundamentales que caracterizan a la esquizofrenia son distorsiones fundamentales y típicas de la percepción a través de nuestros sentidos. Como ya lo comentábamos en clase, puede tener una alteración en su percepción auditiva, visual, olfativa, táctil, del gusto, aunque prioritariamente para la esquizofrenia son de tipo visual o auditivo. Sin embargo, cualquier canal o a través de cualquier canal puede haber esta distorsión en la percepción. También distorsiones del pensamiento y de las emociones, estas últimas en forma de embotamiento o falta de adecuación en las mismas. Recordemos que en este sentido el pensamiento va o es un contenido alejado de la realidad y del contexto en el que esa persona se desenvuelve. Puede estarnos hablando de cualquier otra temática que no tenga que ver con su familia, con su contexto sociocultural o con algo que esté viviendo. ¿Sí? Generalmente van a ser pensamientos que estén fuera de toda realidad. Y de las emociones, como ya lo veíamos también en algún punto, pues puede haber un aplanamiento afectivo, o una exacerbación de las emociones, dependiendo también, según la CIE-10, del tipo de esquizofrenia del que estemos hablando. Vamos a... Este documento ustedes lo tienen. Dice que los principales síntomas que vamos a encontrar según la CIE-10 va a ser eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. Recuerdan que les comentaba en las sesiones que una persona con esquizofrenia puede decir que alguien en su cabeza le habla, que alguien en su cabeza le dice cosas que tiene que hacer, o como en el caso que les comentaba, ¿no? Que alguien le había implantado algo en su cabeza y entonces ahí adentro le hablaban y le decían qué era lo que tenía que hacer, decir, etcétera, ¿no? Y que aparte le habían puesto eso en la cabeza para estar escuchando sus pensamientos.
Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros, o a pensamientos o acciones o sensaciones concretos y percepción delirante, ¿sí? Eh, Recordemos estas ideas delirantes. Los delirios se caracterizan por ser ideas para las cuales la persona no tiene un referente real que esté dando constancia de esta idea y que no es susceptible de ser cambiada ante la prueba de que eso no existe o que no es realidad lo que la persona está pensando. Voces alucinatorias que comentan la propia actividad. En la película van a ver mucho este elemento, que discuten entre ellas sobre el enfermo u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo. Ideas delirantes, persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura, eso era importante. Recordemos que como parte de nuestra historia clínica tenemos que indagar justamente de qué cultura viene, qué creencias religiosas tiene, porque a veces esos elementos que a lo mejor para nosotros nos pueden sonar como alucinaciones, quizás son parte del contexto sociocultural, religioso o de algún grupo en específico del cual provenga la persona. Y debemos tener cuidado con esa parte de no estar patologizando algo que en su contexto pudiera ser algo normal. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de ideas delirantes no estructuradas y fugaces, sin contenido afectivo claro, o ideas sobrevaloradas persistentes. Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un lenguaje divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de neologismos. Recuerdan también que hablábamos de una persona con o que está cursando como tal la esquizofrenia con síntomas activos, difícilmente va a poder establecer un diálogo como lo hacemos de manera normal. Va a haber brinco de ideas que no están relacionadas, incoherentes, hablándonos de cosas que de acuerdo a su contexto sociocultural no tienen una razón de ser. Manifestaciones catatónicas, que también ya habíamos visto un poco este concepto de la catatonia, que tiene que ver con la actividad motriz y la adopción de posturas poco convencionales, igual, ¿no? Para el contexto en el cual estamos o se desarrolla la persona. Poníamos estos ejemplos justamente de este famoso programa del Chavo del Ocho, en donde el chavo se quedaba pasmado en una cierta postura y hasta que alguien iba y le arrojaba agua, ¿no? Decíamos que ese era un ejemplo de catatonia. Ese, entre muchos otros ejemplos que podemos encontrar. En la película también van a ver cómo algunos personajes adoptan posturas catatónicas. Síntomas negativos, tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional. Debe quedar claro que estos síntomas no se deban a depresión o a medicación neuroléptica. Recuerden también que decíamos que una depresión severa puede tener, o en este caso, según el DSM-5, un trastorno depresivo mayor puede tener características psicóticas. Y ahí tendríamos que descartar que de base no haya una depresión y que secundario sea algún trastorno psicótico. Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos de la conducta personal, que se manifiestan como pérdida de interés, falta de objetivos, ociosidad, estar absorto y aislamiento social. Este sería el equivalente al DSM-5 de cuando decimos que afecta significativamente o clínicamente significativa, hay una alteración en las áreas más importantes de la persona. Entonces, para la CIE-10, estos serían los puntos fundamentales para que pudiéramos llegar a un diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, les decía, hay subtipos dependiendo de la sintomatología predominante. Por ejemplo, nos habla de una esquizofrenia paranoide.
en donde obviamente las ideas delirantes, a menudo paranoides, pues van a estar acompañadas de alucinaciones, ¿no? Pero el síntoma primordial es que estas alucinaciones son de tipo paranoide. Tenemos también la esquizofrenia hebefrénica, donde el componente afectivo o la alteración en el componente afectivo va a ser el principal síntoma. Vamos a tener también una esquizofrenia catatónica, en donde el síntoma principal pues va a ser la catatonia. Y esquizofrenia indiferenciada. Entonces, bueno, también tenemos una depresión post-esquizofrénica, esquizofrenia residual, esquizofrenia simple y otra esquizofrenia sin especificación. Recordemos, aquí estamos hablando de la CIE-10. Es importante que tengan esta diferenciación, ya que pues en algunos casos nos será útil para poder guiarnos, pues ver o hacer esta especificación de cuál es la sintomatología predominante. Sin embargo, como ya les mencionaba, pues nos vamos a centrar más en el DSM-5. Y el DSM-5 considera 6 criterios que nos van a servir para hacer el diagnóstico de la esquizofrenia. El criterio A dice que tiene que haber 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito. Y al menos cada uno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. Si recuerdan, estos 5 elementos ya los habíamos revisado en otros trastornos psicóticos. ¿Recuerdan? Hicimos justamente la especificación de los delirios, que decíamos que son creencias fijas, que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Como vimos en el video de la mujer que tenía delirios de contenido celotípico hacia su pareja, ¿no? Y aun cuando le demostraran que no era ella, la amante de su esposo, pues no sucumbía ante ninguna prueba que se le pudiera mostrar de lo contrario. Alucinaciones. Recuerden que mencionábamos, ¿no? Una alucinación es una percepción que tiene lugar sin la presencia de un estímulo externo. Aquí es el caso típico en donde la persona con esquizofrenia dice que ve a alguien que ante la vista de los demás no existe, ¿no? Es que veo a una mujer que ahí se me aparece, o mira, escucha, me están hablando, y para los demás eso que está viendo o eso que está escuchando no es perceptible. Hablábamos también del ejemplo, ¿no? Cuando sienten que se les suben arañas y la persona puede estar segura que está invadida de arañas, cuando alguien que esté ahí cerca no está viendo que efectivamente la persona esté llena de arañas, ¿no? Entonces son percepciones, es una alteración de la percepción en donde no hay un estímulo externo que nos pueda comprobar o que pueda justificar que la persona esté experimentando lo que esté experimentando. Pensamiento desorganizado, hablábamos que es un descarrilamiento o asociación laxa, tangencialidad o incoherencia, por lo que esto se ve manifiesto en el lenguaje, por lo cual no se puede llevar a cabo una conversación coherente con una persona con este síntoma activo. Comportamiento desorganizado, en donde entra justamente la catatonia o mutismo o dificultad para la actividad dirigida. Y síntomas negativos que van enfocados a la parte afectiva, ¿no? Una expresión emotiva disminuida, puede haber abulia, anedonia, alogia y asociabilidad. Entonces, estos 5 elementos que ya los habíamos revisado en nuestra última sesión presencial, pues son los que nos componen o nos dan cuenta de este primer criterio del que nos habla para la esquizofrenia en el DSM-5. En la siguiente grabación, para nuestra otra clase, desarrollaré los demás, mientras les invito a que ustedes también puedan darle una leída
y que vayan comparando justamente con el contenido de los otros trastornos que estuvimos viendo en nuestra última sesión presencial. Dudas en el foro de la plataforma, por favor. Adiós.